Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Mi Pilar. Vamos a comenzar el programa del día de hoy de esta manera. Una nota que debíamos un poco revivir la historia del lugar del milagro. A través del padre Federico hemos conocido, muchas veces hemos visitado ese lugar, pero también hay mucha gente que por ahí, incluso mucha gente de Pilar, que no conoce la reserva y no conoce esa historia. Así que bueno, vamos a escucharlo al padre Federico para que nos relate y algunos pormenores y el por qué ese sería el lugar del milagro. Bueno, padre Federico, gracias por recibirnos, como siempre, ¿no? Ya hace unos añitos que venimos, no digo siendo amigos, pero por lo menos buenos conocidos. Bueno, hoy nos trae cómo está creciendo Pilar, la cantidad de gente que está viniendo, tanta gente, y tanta gente que no conoce este lugar maravilloso, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, ¿cómo está Omar? Sí, es amigo acá, nos une el interés común por la Virgen y por Pilar, que tiene el tesoro de poseer dentro de sus límites la ubicación exacta de la estancia donde en 1630 ocurrió el milagro de la carreta de la Virgen de Luján, ¿sí? Sin duda es un tesoro espiritual, histórico, enorme en relación a toda la Argentina, porque estamos hablando de la patrona nacional y evidentemente sí va creciendo también demográficamente mucho. Y bueno, sin duda nunca fue nuestro interés propiamente, no digo difundir, siempre lo hemos tratado de difundir, pero por ahí no hemos tenido los medios, hemos buscado siempre una forma natural. De hecho, tenemos muchísimas anécdotas de gente que llega al lugar traídos por el GPS o buscando un familiar, y realmente la Virgen los trae cuando es el momento. Eso no quita que uno tenga que buscar medios y, por ejemplo, aceptarlos a ustedes que durante tantos años han venido con esa buena voluntad y ese espíritu abierto para que se conozca la historia, y siempre con ese espíritu además de no polémica, porque nunca hemos querido ni queremos y tenemos que mantener esa línea, un tema así de fácil polémica con Luján o eso, porque es inútil, sería injusto. Y lo que es justo es reconocer que históricamente esta zona, porque ni siquiera decimos que este predio, sino esta zona es el lugar donde en 1630 se detiene la caravana que rumbo a Sumampa llevaba 2 imágenes de la Virgen, y ese tercer día de marcha de mayo de 1630, cuando quieren retomar el camino al amanecer, es cuando esa carreta que llevaba los dos pequeños cajones con las imágenes de María quedaba como clavada al piso hasta que bajaban la carga 2 veces, intentan, y se vio que no era una explicación natural. No es como a veces decimos, el lugar mirá donde se empantanaron los bueyes, o donde se rompió la carreta, sino que estamos hablando de un hecho sobrenatural. Todas las crónicas antiguas lo certifican, ¿no? Hay pormenores, hay estudios serios y otros que no son tan serios, pero los estudios serios lo ha hecho Monseñor Fresa, y todo marca de alguna manera que este podría llegar a ser el lugar más aproximado a lo que marca esa historia, ¿no? Bueno, fuera de cámara estábamos hablando con Omar cuando llegaba para un montón de cosas, porque esta historia es desbordante, ¿no? Y mismo Monseñor Presas, que estuvo aquí varias veces, él decía, mirá, me dijo una vez, mucho antes de morir, ¿no? Estoy seguro que si mandáramos gente a los archivos, al Archivo General de la Nación, o a Sevilla, donde estaban todos los archivos de Indias, estoy seguro de que encontraríamos cosas nuevas, porque él había armado un equipo que se llamaba Equipo Luján, unas 5 personas, de gente amateur, digamos así, no eran peritos históricos, pero que con esa buena voluntad y ese amor encontraron una serie de documentos que le permitieron a Monseñor Presas armar una historia documentada sobre la Virgen de Luján. Y estando una vez aquí, él, mejor dicho, en su propio libro, donde tiene un trazado aéreo, una foto que hizo con el ejército argentino, de toda esta zona de los Bañados del Río y hacia Villarrosa, él en su libro pone una cruz, dice el lugar aproximado donde podría haber estado la casa de Rosendo, la casa de Diego Rosendo, que era un menor de edad en ese momento, donde estaba el centro de la estancia, vivía un capataz español y una población de esclavos africanos, 7 u 8 esclavos, ¿no? Y bueno, es muy posible, él marca ese lugar muy cercano al río,
que decíamos también que el río posiblemente en esa época no tenía el curso actual, los ríos pampeanos se desbordan, cambian de curso, y esa cruz que él marca sería un lugar posiblemente dentro de este predio, pero él mismo, y nosotros hemos utilizado el dato como una probabilidad, lo marca como eso, como una probabilidad. Entonces siempre nosotros repetimos, y más no por un tema propiamente de una discusión histórica, sino del valor espiritual, que nosotros, este predio del Instituto Fátima, está en la zona del milagro, sin pretender, ¿sí? Ahora sí defendemos, como él mismo dijo, una vez que vino, dice, yo les certifico que este predio está dentro de los límites de aquella original estancia donde se dio el milagro de la carreta. Acordamos que es todo con pruebas fehacientes, ¿no? Y además, él ha hecho unos estudios muy serios, nos decía, y no tenía ningún interés de que sea justamente en este lugar. No tenía ningún interés, incluso cuando surge una polémica con gente muy competente, historiadores de la zona, donde apareció la polémica de que el milagro habría o podría haber ocurrido de la otra banda del río, ¿sí? De la zona donde está Exaltación de la Cruz, toda esa zona, ¿no? Y Monseñor Presas, con esa altura que yo le conocí, que él tenía, aparte se ven los papeles, no entró en una polémica, digamos así, combativa, de defender una postura. Serenamente se guardó a silencio, digamos así como se dice, recibió el guante que se arrojaba, porque se había planteado con mucha fuerza por ciertos argumentos, y quedó en el silencio. Y en ese silencio encontró dos pruebas contundentes que después publicó en otros libritos, donde por ejemplo encuentra en un mapa jesuítico marcada con una cruz Luxán, o sea con aquella antigua forma de escribir española, o sea Luján, de esta banda del río. Los mapas jesuíticos eran sumamente precisos, no iban a cometer el error de cambiar del lado del río la capilla. Y además se encuentra también el testimonio de que Diego de Rosendo y su padrastro Bernabé González Filiano, en el momento del milagro, o sea 1630, tenían solamente campos de esta banda del río. O sea, era imposible que la caravana fuera a acampar del otro lado del río cuando todavía en 1630 de esa banda del río para allá era tierra del indio Pampa. O sea, encontró dos pruebas y las publicó con mucha humildad. Y bueno, y la polémica o digamos la posibilidad de que hubiera ocurrido el milagro del otro lado del río Luján quedó, digamos, desarmada, ¿no es cierto? Destaca un botecito que también habría aparecido ahí. En 1645, es decir, 15 años después, con motivo de la enfermedad de Bernabé González Filiano, después su muerte, cuando hace testamento, Bernabé González Filiano era el padrastro de Diego Rosendo, que era el verdadero propietario, pero menor de edad, tenía 10 años en 1630. En 1645, 15 años después del milagro, se hace un inventario de la estancia y justamente es la primera noticia histórica que tenemos de la presencia de la Virgen. Dice una imagen de Nuestra Señora de bulto, es decir, no pintada sino una estatua de media vara de alto, una vara de alto, y entre las cosas de la estancia, el inventario, que era sumamente sencillo, dice 2 palas, un asadón, figuraba una canoa mediana, ¿sí? Es decir, la canoa o la acercaban al río porque estaba al lado, o la cargaban unos cuantos metros y la depositaban en el río. Claro. Eso indica que el río estaría cercano a la casa donde... Ahora, evidentemente, eso hoy en día, en este trazado imaginario de la estancia, prácticamente no sería posible. ¿Por qué? Porque hoy en día, 400 años después casi, tenemos todo este sector de bañados. Posiblemente el río pasaría más cercano. De hecho, un geólogo una vez, amigo del lugar, dijo, mire padre, aquellos juncales que se ven podría ser un brazo abandonado, estos ríos pampeanos cambian de curso, pero en fin, estas son suposiciones. Ahora sí, había una canoa y por lo tanto había un lugar navegable cercano a la única casa, una casa de barro, con 2 cuartos, ¿sí?, donde vivía el capataz español, que era la cabeza, la autoridad del campo, digamos que era sumamente primitivo. No estamos hablando de una estancia con alambrados, todo el ganado vivía mezclándose con las estancias contiguas. Pensemos que del otro lado del río estaba el indio y por eso continuamente estos malones, o mejor dicho, estos ataques. De este lado del río, cada 2,5 kilómetros recién había otra estancia, una zona sumamente primitiva, sin vigilancia,
con cuatreros. Estamos hablando de una época de primera colonización de toda esta zona del Río de la Plata. Justamente eso lleva a que hoy la Virgen de Luján a lo mejor no esté acá en Pilar, ¿no? Digo, de los Malón y todo eso, porque había constantemente robo donde estaba una capillita acá, ¿verdad? Bueno, ese fue el motivo que lleva a Ana de Matos, una señora posiblemente la segunda o tercera fortuna de Buenos Aires. Tenía en lo que sería hoy la Plaza de Mayo, ahí cercano, 2 cuadras, un solar de 2 manzanas, con todas sus propiedades y una serie de campos alrededor, y entre ellos tenía el campo que era lo que sería hoy Luján, ¿no? Hasta que Rivadavia expropió todos los terrenos alrededor de la basílica. La basílica tenía muchísimas hectáreas, o mejor dicho, el santuario, todo, claro, era un campo muy extenso. Bueno, todos esos campos pertenecían a una señora llamada Ana de Matos, muy devota de la Virgen. La Virgen tuvo muchísimos devotos desde el momento del milagro de la carreta, incluso más allá de las fronteras de la gobernación de Buenos Aires hasta España. Los marinos encomendaban sus viajes a la pura y limpia concepción del río de Luján. Y entonces Ana de Matos, preocupada porque vio que los dueños del campo, es decir, incluso donde estaba este predio, estamos hablando de 1671, 41 años después del milagro, viendo que del otro lado del río estaban estos ataques siempre de los indios que incursionaban, mataban, después un poco las represalias españolas de los colonizadores contra el indio, los cuatreros, una zona sumamente aislada, temiendo por la seguridad de la Virgen, llega un arreglo con los dueños del campo, que eran 3 hermanos, 2 mujeres y un hombre. El varón era párroco de la Catedral de Buenos Aires, era sacerdote, Juan de Oramas, y les dice: miren, yo les voy a comprar la imagen y me la voy a llevar río arriba para generar un lugar de protección. No era que ese lugar fuera más protegido, lo que pasa que Ana de Matos tenía verdadera voluntad, ¿sí? No hacemos un juicio, Monseñor Presas mismo decía, es medio incomprensible la actitud de los dueños, entre ellos el padre Juan de Oramas, un sacerdote. El hecho es que en 1671, por escritura de venta, Ana de Matos se lleva por 250 pesos, que era una suma muy importante, la imagen río arriba. O sea, tuvo mucho que ver el abandono del campo. De hecho, no lo digo yo, lo dice Monseñor Presas en sus escritos, el motivo por el cual esta señora, preocupada por la imagen, realmente consigue y se lleva finalmente la imagen río arriba. Igualmente tuvo que pedir permiso para llevar la Virgen. No, porque ella la compró. Ya era una propiedad como alguien podía comprar una cruz o otra imagen de la Virgen o lo que fuera. En su campo había una casa que sería como la que estaba aquí. Ella no vivía, vivía en Buenos Aires, era una zona de campo sumamente... Era mujer de un militar, ¿no? Marcos de Sequeira, o mejor dicho, sí, era un sargento mayor, creo, del ejército español, colonizador. No recuerdo bien ahora los datos. Hay mucho nombre de sabor portugués en toda esta historia. De hecho, un portugués es el que pide la Virgen en Sumampa, otro portugués es el que la envía desde Brasil, y otro portugués es el que la trae en su barco desde Recife o de Pernambuco a Buenos Aires, ¿no? Y Matos también podría ser un nombre de origen portugués. Lleva 2 virgen, no se sabe por qué. Monseñor Presas dice: el portugués de Sumampa, que es el original, el que genera toda esta historia, pide una imagen porque estaba construyendo una capilla allí en el Pago de Sumampa, Santiago del Estero, una estancia muy grande. Le pide por una carta a otro paisano suyo, otro portugués que vivía en el norte de Brasil, que por favor le mande una imagen de la Virgen para colocarla en la capilla que estaba construyendo y así poder tener misa. Se requería tener un altar, ¿no? Un Cristo, una imagen de la Virgen, ciertas cosas como para que los sacerdotes, muy pocos, se aventuraran en esas lejanías a celebrar de tanto en tanto y para hacer matrimonios una misa. Entonces el portugués de Brasil, que no sabemos el nombre, en vez de una imagen le manda 2. Una es hoy la Virgen de Luján y la otra es hoy la Virgen de Sumampa, allí en su santuario del mismo nombre en Sumampa, Santiago del Estero. Monseñor Presas dice: teniendo en cuenta la larga travesía, primeramente en un barquichuelo desde el norte de Brasil hasta el puerto de Buenos Aires, luego del puerto de Buenos Aires a Córdoba, 30 días en carretones por tierra del Indio,
y tierra desolada, y de Córdoba a Sumampa a lomo de mula, o sea, 3 medios de transporte diferentes durante 2 meses, pongamos así, dice, en vista de que pudiera haber alguna rotura o alguna desgracia, bueno, mandamos una como de repuesto, ¿sí? Esa sería la explicación. La explicación sobrenatural que él mismo trae es, si ya el cielo y la Virgen habían determinado que una imagen se iba a quedar en esta zona para estar luego en Luján, el portugués que le había pedido iba a quedar así desairado, digamos, ¿no? Entonces, qué bueno que en atención al piadoso portugués que pide la imagen, una llegó y una se quedó. Una obra vale más que 1000 palabras. Vamos a continuar entonces, vamos a la próxima nota, ya volvemos. Ahí resuena el nombre del Negrito Manuel. Y sí, sin duda, y cada vez más la Iglesia argentina o la Iglesia universal, porque esto no es un dato para la Argentina, la moción, ¿no? O sea, el mover todo ha surgido de la Iglesia argentina, cada vez más está figurando, ha iniciado la causa de beatificación, ahí va, ¿no? Es decir, todo un proceso dentro de la Iglesia para que eventualmente, después de una larga cuestión muy exigente, el Negrito Manuel pueda ser puesto como ejemplo de virtudes para toda la Iglesia. Eso es un santo para la Iglesia, ¿no? Todas las crónicas antiguas, todo el testimonio popular apuntan a esto. Pero el Negro Manuel va a ser puesto a prueba hoy. Como no nos han quedado escritos de él y los testimonios son muy lejanos, la Iglesia lo que hace es pedirle al siervo de Dios, que este es el rango o el nivel que tiene ahora, que bueno, se le pide que alguien que tiene una enfermedad terminal o cualquier tema que pudiera ser demostrado mediante documentación, le pidan en forma privada al siervo de Dios y que después den testimonio de una curación o de una gracia concedida. Claro. Eso todo se va encarpetando, digamos así, en la causa en Roma y en la vicepostulación también, y eventualmente la Iglesia, mediante 4 pasos, siervo de Dios, luego venerable, luego beato y finalmente santo, toda esa escala pueda declarar un día realmente como ejemplo para todos nosotros la figura del Negro Manuel. Bueno, él era un esclavo y en ningún momento se quiso desprender de la Virgen, aún en el traslado. De hecho, hay un sacerdote, si mal no recuerdo, el padre Estrada, que trae un testimonio, una hermosa idea, diciendo que el Negro Manuel fue el primer esclavo africano liberto en el Río de la Plata, y fue la Virgen la que lo liberó. De hecho, volviendo hacia atrás, cuando Ana de Matos compra la imagen, se lleva la imagen y no se lleva al negrito. Y el negrito empezó a reclamar que su amo, el marino, le había recordado que él era esclavo o era servidor de la Virgen y que nunca lo podían separar. Aparte, no hacía falta que recordara eso, porque el amor que él había tomado por ella realmente le hacía sentir que su vida estaba con ella. Ahora, surge un pleito por medio de un procurador, es decir, de un apoderado, porque los esclavos no podían hacer juicio. Se va a los tribunales de Buenos Aires a reclamar que él era de la Virgen y de nadie más. Soy de la Virgen no más, es la frase que nos ha llegado, ¿no? Y después de un juicio de 3 años, donde posiblemente hubiera perdido, evidentemente no era un buen precedente que un esclavo tal vez ganara un juicio contra alguien tan eminente como la familia Oramas. Un grupo de vecinos de Buenos Aires y Ana de Matos hacen una colecta, juntan dinero, eso indica el amor y la veneración que tenían por el negrito también como siervo de la Virgen, y le pagan 200 pesos a los dueños del campo, o sea, a los viejos, antiguos dueños de la Virgen, para liberar al negro. Evidentemente fue el santuario, por medio de su mayordomo Casco de Mendoza, el que tiene la iniciativa, pero no es que el negrito fue propiamente una propiedad del santuario. Lo que hicieron fue liberarlo, claro. Y el negrito no dijo, bueno, ahora estoy libre, hago lo que quiero, me vuelvo a África, sino que realmente fue con su amor con la Virgen, y allí murió y está enterrado con certeza a unos 50 metros de la basílica en un predio
que se ha vuelto a identificar desde hace varios años, y allí está el siervo de Dios esperando, bueno, el juicio de Dios y de la iglesia, el pueblo cada vez más. Ahora en la basílica han colocado unas estatuas en la entrada del Negrito. Realmente es una figura impresionante. Yo estuve hace poco en África, aquí a pocos metros hemos mezclado tierra africana que traje de Guinea-Bissau, este país que es la ex Guinea portuguesa, y la hemos mezclado aquí con nuestra tierra argentina al lado del ranchito como un símbolo de unión entre estas dos tierras que él pisó. Si bien también estuvo en Brasil, estuvo en las islas de Cabo Verde, evidentemente son las dos puntas en la vida del esclavo, la tierra africana de origen de la que fue sacado violentamente con toda esta cosa horripilante de la esclavitud, y la tierra donde encontró nuevamente el sentido de vivir, donde la Virgen le devolvió las ganas de vivir, le devolvió esa paz interior y donde lo transformó en un santo. Qué visión, ¿no? Lo que es hoy la iglesia, ¿cómo es? Luján, lo que es hoy Luján, todo lo que guarda, ¿no? Y cómo se ha preservado todo, realmente es admirable, ¿no? Y sí, es en todo esto, como en todas las historias del Evangelio, ¿no? Piensen que de pronto se le aparece un ángel a San José y le dice: cuidado, Herodes quiere matar al bebé, levántate y vete a Egipto, a donde yo te mostraré. Uno diría, no, pero si Dios es todopoderoso, ¿para qué necesita la colaboración? ¿Por qué le descarga esa responsabilidad? ¿Por qué entrega al amor de San José el cuidado del niño? En la historia de la Virgen de Luján aparece el amor de un portugués por la Virgen que la pide, aparece el amor de Ana de Matos, que para preservar la imagen paga, se toma la molestia, dedica tierras, dona 100 metros a los cuatro vientos del lugar original de la capilla para que se comenzara a formar una población. Así nace Luján. Está el amor del negro Manuel, está el amor del Esique Torresuri que levanta el templo intermedio, está el amor del padre Salver, que es el que comienza la construcción de la basílica. Entonces estamos hablando de amores humanos que fueron sosteniendo el amor de la Virgen. Y sin ellos, por ejemplo, esto no es idea mía, a un sacerdote claramente en uno de esos tantos escritos sobre la Virgen de Luján dice: sin el negro Manuel no es aventurado decir que pudimos haber perdido a la Virgen. Claro. Lo mismo que con Ana de Matos, ¿qué hubiera pasado? Si la estancia estaba abandonada, un malón, un cuatrero, un incendio, el descuido, el abandono, la soledad pudo haber hecho que la imagen se perdiera. Nos ha llegado y está en la joya que es nuestra Basílica Nacional, y allí está bien colocada la imagen y tiene que quedarse allí, ¿no es cierto? Está ahí gracias al amor. Ustedes vayan a Luján, seguro que han ido, por favor, y fíjense todas las piedras alrededor del camarín, está familia tal, familia cual, y no estamos hablando, habría tal vez alguna familia rica o muy pudiente. Fue el pueblo argentino el que levantó ese monstruo que le decían que el padre Salver estaba loco porque conseguir esa piedra que fue traída de Colón, Entre Ríos, en medio de la pampa, decían que estaba loco, se iba a pedir limosna a Buenos Aires todos los fines de semana para iniciar ese monstruo de belleza que es nuestra basílica, ¿no? Entonces, evidentemente, en el pasado de la Virgen de Luján, el amor de hombres y mujeres concretos, sacerdotes, laicos, lo que fuera, sostuvo y nos entregó este patrimonio, pero ahora nosotros somos los que tenemos que, bueno, despertar un poquito el amor, ¿no?, por esta tierra, porque la Virgen no quiere un templo reluciente en una tierra lastimada por muchas cosas, sino que quiere a sus hijos que vivan en paz, que vivan felices en esta tierra maravillosa que el Señor nos ha dado. Bueno, con esto vamos cerrando, Federico. La verdad que es una historia apasionante, ¿no? Charlarla de raíz, conocerla de raíz y cómo nace. A lo mejor de ese hombre que estuvo ahí en Sumampa, porque ahí a lo mejor nace, ¿no?, el comienzo de toda esta historia, ¿verdad? Y nace por un hombre que amaba a la Virgen y se toma la molestia de buscarla que mejor, porque en esa época, como estaban unidas la corona de Castilla con Portugal, portugueses y castellanos formaban un solo pueblo, un solo imperio, digamos, de este lado, y entonces le pide a otro paisano allí, y este se toma la molestia de, por si acaso, en vez de una mandar dos, traerla a otro portugués. Hay toda una historia humana en medio de una época también muy dura de colonización, de largas travesías, de viajes, de peligro, de muerte, y la historia de la Virgen se va como tejiendo, entreverando con toda esta historia humana nuestra. Y qué bueno que esta parte probablemente sea parte de esa historia. Sin duda que lo es, pero es a favor de la historia, y yo creo, así decía la Madre Pilar, la fundadora,
cuando ella nos invitaba a nosotros, los que vivíamos acá, los sacerdotes, las hermanas, los laicos, dice, miren, lejos de nosotros generar cualquier polémica o hacer hasta una especie de astucia para generar la polémica de que la Virgen debería volver o que por qué fue llevado, que si fue un sacerdote que la vendió. Damos los datos históricos, pero no es nuestra intención. Pero sin duda, hoy en día, la basílica y la imagen de la Virgen son el símbolo de que este pueblo pertenece a una realidad a la cual tenemos que tender. Yo creo que hoy más que nunca, nuestra patria, inmersa en un mundo globalizado, con toda una prepotencia globalista muchas veces, con fuerzas económicas o fuerzas de poder que pretenden modificar de raíz la naturaleza humana, la naturaleza de la familia, la naturaleza de la felicidad humana. La Virgen es nuestro refugio, un refugio pacífico, no un refugio con armas, un refugio de una polémica agresiva donde se ataca al contrario, entre comillas, sino justamente la defensa de la verdad para todos. En toda esta defensa de la vida que ha habido, han salido 2 millones en un mismo día de argentinos a defender la vida, y no eran solamente católicos, había gente que no profesa la religión, había evangelistas, porque son cosas que pertenecen a la naturaleza que está metida dentro, no son ideas de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica las defiende. Entonces, pidámosle a la Virgen esa paz, pero sepamos que tenemos que defenderla con buenas ideas, defenderla con nuestra forma de vivir, empezando por los consagrados, los obispos, los sacerdotes, las religiosas, somos los que deberíamos dar el primer testimonio de que la verdad hay que defenderla con ese corazón, pero sin ese apasionamiento destructor del otro bando, digamos así. Gracias, Federico, y bueno, comentarle a la gente que quiera conocer un poco de esta historia, ¿cómo puede hacer para acercarse? Bueno, estamos filmando esta nota en enero y febrero. Ahora el portón del lugar del milagro está cerrado, tenemos una misión en otra obra nuestra en Córdoba, y mantenimiento y cosas. El equipo es reducido, hay que pedir, en fin, por el desarrollo de las vocaciones o lo que Dios quiera para que podamos tenerlo abierto todo el año, en los horarios que Dios mande. Este lugar está ubicado, siempre firmamos nuestras cartas Villarrosa-Celaya para unir, nunca dividir, como si fuera una localidad más que otra, ¿no? Estamos dentro del partido del Pilar, a unos 4 kilómetros de la localidad de Villarrosa, un pueblo que sigue creciendo también demográficamente muchísimo. Dentro de la diócesis de Zárate Campana, nuestro obispo Monseñor Pedro Laxague, obispo de esta diócesis, vive en Campana. Y esta es la zona, estamos a unos 55, 60 kilómetros, digamos, del centro de Buenos Aires, y a unos 25 kilómetros en línea aérea, digamos así, de la ciudad de Luján. Una obra vale más que 1000 palabras. Bien, amigos, se nos fue el tiempo, se nos fue, voló. Vamos a reencontrarnos la próxima semana. Le agradecemos muchísimo. Muchísimos saludos tenemos, pero como no tengo la listita, me los olvidé a todos. Así que un beso a todos, gracias por los mensajitos. Y nos reencontramos la próxima semana. Muchísimas gracias.